Buenas noches, mi nombre es Eric Palacios y a continuación hablaré sobre la economía en México y el resto del mundo después del COVID-19. Bueno, por lo que podemos apreciar, el COVID-19 se empezó a desarrollar más o menos entre los meses de diciembre y enero en el país de China, específicamente en la ciudad de Wuhan. Entonces, a partir de ahí y un gran número de casos en este país, se empezó a presentar este virus, el cual no creeríamos que llegaría tan lejos. No creímos, nosotros tan incrédulos, que llegaría hasta otros continentes, o incluso sin irse tan lejos, hasta otros países. Entonces, es ahí donde, al no prevenirnos y al no tomar medidas estrictas de sanidad para evitar el contagio de los que ya estaban contagiados con este virus hacia los que no estaban contagiados, pues caímos en la incredulidad de que a nosotros no nos pasaría nada. Lo que pasó después, pues no hace falta platicarlo. Hay demasiadas noticias que dan hechos reales de que se fue propagando a partir de casi prácticamente todo el mundo. Se propagó en países muy importantes como Alemania, España, Italia. Estos son países en los que hubo un gran número de contagios y decesos también. Además de, sin mencionar China, que ahí fue donde hubo muchos contagios, porque hay una gran sobrepoblación ahí. Y además hubo un gran número de muertos también. Y no es la excepción para México. En México hubo un gran número de contagios apenas llegó el virus. Llegó el virus debido a que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, no se previno meses antes. No pensaron en la gravedad que podía tener esta situación meses después, o incluso días después, semanas después. Entonces, permitió que llegaran embarcaciones y vuelos extranjeros a México y hubo personas que estaban infectadas dentro de estos viajes. Incluso aunque sean asintomáticas, porque se ha confirmado que puede haber portadores del virus asintomáticos y portadores que sí presentan los síntomas. Entonces, debido a esto, se refleja una gran incompetencia del pensamiento del gobierno acerca de la prevención de una pandemia, porque al principio era una epidemia, después se convirtió en pandemia, al llegar a la situación de muchos países del mundo. Y se ha agravado a un nivel tal que básicamente es imposible eliminarlo, o incluso frenarlo. Eso ya hasta incluso es imposible. Es muy difícil de lograr. Se ha establecido un estado de cuarentena en México a partir de aproximadamente el 20 de marzo. Se dejó de asistir a las escuelas, se dejó de asistir a trabajos, a centros públicos, se cerraron las escuelas, centros públicos y trabajos que eran de forma presencial, con el propósito de evitar un mayor número de contagios del COVID-19. Pero ¿qué pasa? Que la gente no respetó las normas de usar cubrebocas, usar gel antibacterial al ingresar a establecimientos, dejarse medir la temperatura en la frente, porque la gente, incluso hay gente tan ignorante, que llegaba a pensar que si le ponías la pistola en la frente les estabas eliminando las neuronas. Irrelevante, porque este medidor solamente sirve para medir la temperatura corporal de una persona, y en la frente es más eficaz, es más preciso la toma de temperatura en la frente. Pero hubo gente ignorante que no se dejaba realizar esta medición de temperatura porque les iban a eliminar las neuronas. Es un caso muy triste ver este tipo de ignorancia, porque esta medición de temperatura cuenta como uno de los protocolos de prevención de contagios y mucha gente no se dejó hacer este tipo de medición. Y después las autoridades tomaron precauciones ante estas situaciones, que era medir la temperatura en la muñeca, que es lo que se hace actualmente. Y podemos observar que nuestro presidente ha tenido opiniones muy relevantes acerca de esta pandemia.
y no ha tomado medidas muy severas como para frenarla realmente, para que haya un freno o incluso que ya no haya contagio del COVID-19, sino que por el contrario. Incluso pasamos en cuarentena, porque no fue estricta la cuarentena, pasamos aproximadamente unos, ¿qué se puede decir? Primero se decía que eran 14 días. Y todos, ok, está bien, no hay problema. Después un mes. Después otro mes. Otro mes. Otro mes. Y así estamos hasta ahorita. Hasta la actualidad. Entonces podemos ver que es una gran incompetencia de las medidas que puede llegar a tomar el presidente y la Secretaría de Salud porque no tomaban medidas estrictas, debido a que, aunque estuviéramos en situación de cuarentena, mucha gente salía. Salía de sus trabajos, salía a pasear, salía a todos lados. Entonces ahí se implementó el cerrar los negocios para evitar que esto pasara. ¿Y qué pasa? Pues la gente siguió saliendo. Algunos con la excusa de, no, es que trabajo y me tengo que mantener al día. Puede ser la más razonable de todas. Y otras personas nada más, no me pueden tener encerrado. O porque no querían estar encerradas y se salen a fiestas, reuniones, etcétera, sin pensar en la... O sea, yo creo que esas personas piensan que, a mí no me pasa nada, yo no me contagio. Al cabo, ¿qué? Y todavía peor aún, iban a esos lugares sin cubrebocas, sin usar gel antibacterial, sin ninguna prevención. Eso es lo que provocó una gran desencadenación de un número masivo de casos a nivel del país, a nivel nacional, incluso a nivel mundial. Eso no solamente pasa en México, sino también en muchos países del mundo, en los que siempre existe gente que no sigue las reglas. Entonces, es debido a ese tipo de personas. O incluso puede que te contagies porque tenías que asistir a un lugar, a un supermercado o algo, y pues te tocó la mala suerte, el desfortunio de tener contacto con un objeto o con una persona que tenía el virus. Entonces te tocó el desafortunado caso de, aunque cumpla la cuarentena, te llegues a contagiar. Qué mal, ¿no? Que por personas que no razonan acerca de esta situación, otras personas que han seguido la cuarentena al pie de la letra y salen las necesidades básicas, se contagian. Incluso pudiendo llegar a contagiar a más familiares o a más amigos con los que tienen contacto en sus casas día con día. Incluso puede llegar a contagiar a personas de la tercera edad con enfermedades crónicas y puede llegar a la muerte. Entonces, hago un llamado de conciencia para que se tome más seriamente la cuarentena por el COVID-19. Porque contemos los meses. 20 de marzo aproximadamente. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Estamos a octubre. Llevamos 7 meses en cuarentena y sigue habiendo incremento y repunte de casos porque en este mes de octubre surgió una reapertura de negocios, de cines, de gimnasios, de restaurantes, y eso causó todavía más contagios porque la gente salió más. Entonces eso es una situación muy crítica que es inaceptable. Me parece inaceptable. Entonces, yo creo que el gobierno debe tomar medidas más drásticas para el control de este tipo de situaciones. Porque incluso desde antes de que empezara la pandemia, el gobierno no tomó decisiones de prevención para que no ocurriera esto. Y ahora cuando está ocurriendo, el gobierno no pone mano firme para poder frenar, como mencioné muchas veces, o incluso que ya no haya contagios de COVID-19, sino que por el contrario, siga habiendo más y más día con día. Y con esto también incrementa el número de muertos por este virus. Entonces, los invito a reflexionar acerca de estas decisiones que ha tomado el gobierno, a cómo ha afectado mundialmente este virus y qué debemos de hacer para que no siga ocurriendo un mayor número de contagios en el país. Gracias.
Buenas noches, mi nombre es Eric Palacios y a continuación entrevistaré a José Juventino, que tiene 20 años de edad. Y cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Primero que nada, buenas noches, Eric. Yo me dedico a estudiar, ahorita estoy en la universidad y también trabajo medio tiempo en el sector de ventas. Ok, muy interesante. Ahora, pasamos con las preguntas. La primera es, ¿cuál es tu opinión de la afectación económica, no solo en México, sino también en otros países por COVID-19? Bueno, la verdad yo pienso, Eric, que primero, antes que nada, se pudo haber evitado, en gran parte, ¿verdad? Porque como quiero hubiera pasado, pero un poco menos. Yo te hubiera dicho que estaría mejor que antes de que se vieran los primeros casos, la gente, bueno, o el gobierno ya se esperaba lo peor que podría pasar. Así, así como ya ideando cosas de sanitización, ya dándole información a la gente de que es lo que va a venir, qué es lo que va a pasar, ya para que evitar así un golpe como pasó, un golpe fuerte. Ok, muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué sectores se vieron más afectados y cuáles se vieron beneficiados? Primero que nada te voy a decir los que se vieron beneficiados, que podría decir son farmacias, ya que ellos cuentan con cosas como medicamentos, cuentan cosas para la salud. Se vio beneficiado la farmacia, los mercados, como los comerciales, mercado comercial. También te podría decir que los restaurantes, mucho porque la gente pues es mucho de pedir comida. Y pues es de pedir y también el Uber, eso te puedo decir también. Ok, Ya que la gente pues es algo muy bueno de transporte y pues que no tiene mucho contacto con la persona. ok, Y lo que se vieron afectados más que nada son, por decir, negocios locales, más que nada como tienditas, que el transporte público, o sea, cosas que habría mucha gente, ¿verdad? Como el metro y pues así. sí, básicamente que hay mucho contacto entre las personas. Exacto. Ok, sí, que le cerró el gobierno para evitar el mayor número de contagios. Ajá. Ok, muy bien, y ahora pasemos a la última pregunta, la cual es, ¿qué soluciones propones para restablecer la economía en México? Ok, la solución que yo propongo es que se vuelvan a abrir lo que son las empresas, dándole prioridad a las que son de muchos empleados, o muy importantes de importación o así, que la gente ocupe, dándoles información como cosas de sanitización, así para que no cierre más que nada. O sea, darle la información a los empleados, o sea, qué es lo que ocupan y qué es lo que deben de prevenir más que nada. Ok, entonces sería que se aperturen empresas que sean de primordial servicio o productos para la población ¿Sí? y que sigan estrictamente las medidas de sanitización para que los empleados puedan seguir trabajando y que no haya desempleo y así restablecer la economía. Exacto. Ok, perfecto. Pues eso fue todo de esta entrevista. Muchas gracias por su atención y que tengan buenas noches. Dios. Buenas noches, mi nombre es Eric Palacios y a continuación entrevistaré a David, que tiene 48 años. Y cuéntanos, David, ¿a qué te dedicas? Mi principal ocupación es venta de casas. este, y soy asesor inmobiliario, 3 años de experiencia. Ok, muy bien. Es interesante
esa ocupación. Pero bueno, vamos a continuar con las preguntas. La pregunta número 1 es, ¿cuál es tu opinión de la afectación de la economía, no solo en México, sino también en otros países, por COVID-19? Ok, el COVID-19 nos vino a cambiar la vida a todos, a todo el mundo, ya que es algo que no habíamos experimentado ni en mi generación, ni en generaciones pasadas, la de mis padres o la de mis abuelos. Es algo difícil porque muchas veces no lo entendemos o somos incrédulos a la situación. La afectación económica es muy grande a nivel mundial, más sin embargo no estamos en una crisis muy pronunciada. Estamos en un problema, pero se ha podido solventar en muchos países con estrategias tanto fiscales como financieras de los gobiernos. Ok, muchas gracias. Continuamos con la pregunta número 2, la cual es, ¿qué sectores se vieron más afectados y cuáles se vieron beneficiados? Ok, en mi opinión los sectores más afectados fueron los de que se refiere al turismo, transporte de personas, aerolíneas, líneas terrestres de autobuses, todo el comercio terrestre se vio afectado, y también pues lo que es la industria del entretenimiento, ¿verdad? Las conglomeraciones de personas pues fueron prohibidas. Un ejemplo, los cines, teatros, conciertos de música, eventos deportivos en estadios, todo se paró a nivel mundial. Pues yo pienso que esos fueron los más afectados. Los más beneficiados, pues bueno, en cuestión económica, fueron los del sector de la salud. Pues al haber esta pandemia, pues se disparan los servicios médicos, la venta de medicamentos, insumos para protección, ya sean guantes, máscaras, equipos completos para los hospitales, respiradores, todo eso. Eso sí se vio beneficiado a raíz de esto, que no es algo bueno, ¿verdad? Pero esos fueron los sectores más beneficiados. En efecto. Continuemos con la tercera y última pregunta, la cual es, ¿qué soluciones propones para restablecer la economía en México? Ok, primero que nada, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, de ser menos egoístas, de decir esto no pasa, esto a mí no me pasa, cuidarnos más, cambiar nuestra cultura de la higiene, eso es bien importante, tanto personal como en el lugar donde habitamos o trabajamos. Y pues seguir adelante, podemos hacerlo ahora con las nuevas tecnologías que tenemos a la mano, como son toda la que es tecnología electrónica, celulares, computadoras, podemos acercarnos, el mundo se ha acercado mucho más en la cuestión de comercio y de conectividad. Podemos salir adelante de esa manera y pues tenemos que adaptarnos, ¿verdad?, a nuestra nueva realidad, que viene siendo un poquito menos el contacto humano, pero siempre seguir con la premisa de que todos somos uno, ¿verdad? Todo el planeta es uno. Ya vimos que en estos casos no hay fronteras. Igual la tecnología nos quitó todo lo que son las fronteras. Ahorita la única frontera que tenemos es pues el, el de la comunicación, los lenguajes. Pero ahorita con las nuevas tecnologías ya hasta hay traductores para todos los lenguajes. Entonces no creo tener problema. Las nuevas generaciones se van a adaptar muy bien a eso. Uno ya está un poquito, digamos, pues se quedó un poquito obsoleto ahora en la cuestión de tecnologías,
pero las nuevas generaciones sí lo deben de aprovechar. Perfecto, pues concuerdo mucho con tu punto de vista. Me parece muy interesante y es importante destacar esto de la globalización que hizo que se eliminaran al menos las fronteras culturales, por así decirlo. Este, Ajá, muchas veces se puede ver en otros países productos mexicanos, que son importados. Y así también, es. incluso en México podemos ver productos de otros países como marcas de ropa, pastas dentales, televisores, celulares, etcétera, que son importados desde otros países. Entonces, Ajá, sí es más importante destacar este punto que mencionaste acerca de que el comercio también se amplió mucho con esto de la globalización y las nuevas tecnologías de la información y hace que el mundo básicamente sea uno solo. así es. Perfecto. Pues muy interesantes tus respuestas. Me agradaron mucho, la verdad. Y eso es todo por la entrevista de hoy. Un gusto hablar contigo y que pases muy buena noche. Igualmente, gracias. Buenas noches, me encuentro con Kevin, tiene la edad de 25 años y cuéntanos Kevin, ¿a qué te dedicas? Soy gerente de servicio en una tienda de autopartes. Ok, es interesante. Bueno, procedamos con la entrevista, si te parece. La Muy pregunta bien. número uno es, ¿cuál es tu opinión de la afectación de la economía, no solo en México, sino también en otros países por COVID-19? Pues la verdad estuvo muy mal. Me tocó vivir varios amigos que sus trabajos cerraron durante la cuarentena, aunque sea temporalmente, pero hubo un tiempo que no pudieron estar trabajando y se afectó mucho el ingreso y todo lo que viene siendo equivalente a pagos del auto, renta, servicios, todo eso se vio afectado porque no lo podían pagar si no tenían su trabajo. Ujú. Y sí, pues a mucha gente le tocó eso. A mí afortunadamente no me tocó, pude seguir trabajando porque mi negocio donde yo trabajo fue denominado como empresa esencial, entonces seguimos trabajando durante la pandemia, pero obviamente con sus respectivos protocolos de seguridad, el distanciamiento social, las mascarillas, el antibacterial, todo lo que ya, todo lo que ya somos familiares pues del día al día. Perfecto. Es una situación afortunada que puedas seguir trabajando, la verdad. Ajá. Perfecto. Pasemos con la pregunta 2, la cual es, ¿qué sectores se vieron más afectados y cuáles se vieron beneficiados? Eh, Pues afectaron, yo diría, las pequeñas y medianas empresas, ya que esas son las empresas que dependen del día al día, del ingreso diario, pues, de lo que venden, de lo que, este, sí, más que nada de lo que venden, de los servicios que proveen a la sociedad. Un ejemplo claro es un restaurante en que tú y yo hemos ido, el Toro Fire, tuvo que cerrar porque no podían abrir debido a la pandemia y pues no tenían el ingreso que tenían diario y tristemente tuvo que cerrar. Era uno de mis lugares favoritos a ir a cenar allá en Monterrey. Ujú. Ok. Pero específicamente estas pequeñas y medianas empresas que mencionas, ¿qué tipo, qué categoría de negocio se puede clasificar? Pues diría que servicios restauranteros, tiendas de abarrotes locales, gente o negocios más que nada, pues sí, pequeños, es que no puedo pensar otra forma de describirlo más que pequeños y medianos, ya que pues son los que dependen del día al día, que haya un flujo de dinero, que venga dinero, que salga dinero, gente, sí, que suena que me estoy repitiendo mucho, pero sí, gente que depende del dinero a diario, del ingreso diario o ingreso fluido. Ok. ¿Y qué sectores se vieron beneficiados? Beneficiados, mmm, la veo un poco difícil porque no creo que nadie realmente salga beneficiado. Si acaso las fábricas de mascarillas y el antibacterial, ¿verdad? Pero fuera de ahí no se me ocurre alguno que haya salido directamente beneficiado de la pandemia. Perfecto. Ok. Y
Procedamos con la tercera pregunta y última, la cual es, Ajá. ¿qué soluciones propones para restablecer la economía de México? Pues es que la solución está en que la gente siga los protocolos sociales, el distanciamiento, las mascarillas. El problema es que la gente no los acata, la gente le vale gorro, sale, no se pone la máscara y se sigue propagando y sigue atrasando todo para todos, y entre menos acaten las órdenes, más se va a tardar el proceso. Perfecto, pues tienes razón, la verdad, sí me ha tocado ver un gran número de casos, en el que la gente no lleva mascarilla en las calles, va a fiestas que organizan otras personas, y lo peor de todo, de que se siguen conjuntando gente en un mismo lugar, vaya, es que no utilizan ningún protocolo de seguridad. Y creo que eso se me hace una falta de empatía personalmente, debido a que, pues, ellos dicen, ah, pues a mí no me pasa nada, o sea, no conozco a nadie que tenga el virus y después se causan casos y desgracias en algunos momentos. Sí. Y un testimonio que te puedo dar es lo que yo vivo. Yo vivo acá en St. Louis, Missouri, en Estados Unidos. Acá ya prácticamente todo está abierto, ya puedes ir a restaurantes y la gente sí se pone la máscara. Obviamente, como en todos lados, nunca va a faltar el gruñón que se pone la máscara, que no se pone la máscara, que repela. Pero la diferencia es que acá son pocos. Es poca la gente que te encuentras que no se quiere poner la máscara, que no quiere acatar las órdenes. Y acá, si no acatan las órdenes, como yo en mi trabajo, si llega alguien que no se quiere poner la máscara, lo corremos y se pone a quejarse que es mi derecho y que quién sabe qué. Y decimos, pues ve a hacer tu derecho a otro lado porque si no te vamos a dejar estar si no tienes la máscara. Y la verdad es que es poca la gente, la verdad. Es poca la gente que hace eso. En caso nos toca uno al día y eso es mucho porque a veces hay días que ni nos toca ese tipo de gente en el trabajo. Pero sí, acá la gente siguió la pandemia dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque, repito, hay de todo tipo de personas y siempre va a haber gente que lleve la contraria. Pero la cosa es que acá son menos y acá se pudo ir abriendo poco a poco los negocios, los establecimientos, los empleos, todo. Y ya hasta el punto que ya está casi terminada la pandemia acá y por lo que yo veo de cómo están yendo las cosas por allá, siguen atascados donde mismo y no se puede avanzar. En efecto, sí estamos en una situación similar a la que se presentó, por ejemplo, en junio y julio, que hubo un gran número de casos, vaya, que se denominó como la curva. Y pues básicamente hubo una reapertura económica y esto se reflejó en que abrieron restaurantes, cines, gimnasios, centros públicos, vaya. Y esto provocó que, como mencionaste anteriormente, acá es un mayor número de casos en el que la gente no acata bien las órdenes, las medidas de sanidad, y llega a pasar que se presentan un gran número de contagios nuevos y esto provoca un rebrote. Bueno, en conclusión, como pudimos apreciar, pudimos ver que entre las tres diferentes opiniones de tres personas, una fue de José, de 20 años, el cual nos habló acerca de la ineficiencia del gobierno para poder prevenir antes de que sucediera la pandemia o incluso de que llegara a México, porque se tardó en llegar de cuando se creó, por así decirlo, la pandemia en Wuhan, China. Entonces, el gobierno no tomó medidas para poder prevenir el que este virus llegara hasta donde llegó, porque literalmente está en todo el mundo. Podemos decir entonces que su opinión es válida respecto a ese punto, porque sí es algo con lo que concuerdo también, que el presidente y la Secretaría de Salud tomaron decisiones eficaces para poder prevenir esta situación. Además de que nos habló que, más que nada, se puede concordar que en las tres versiones de las entrevistas, los sectores que siempre recalcan que se vieron más afectados, porque es así, son los restaurantes o pequeñas y medianas empresas, las cuales viven del ingreso que se genera día a día
con la afluencia de clientes presenciales, pero al ser el caso contrario debido a la situación de pandemia, es imposible que se pueda dar este caso. Y también se vio en otras entrevistas que sí hubo una gran afectación económica debido al desacato de las medidas preventivas de salubridad que recomendaban los sectores de salud de cada país. Entonces, porque alguno de mis entrevistados mencionaba que básicamente siempre toca gente que no quiere seguir las reglas, que no quiere usar la mascarilla, que no le gusta que le midan la temperatura en la frente, entre otras cosas. Y también, en la tercera pregunta, ¿en qué soluciones propondrían para restablecer la economía en México? Alguno de ellos me mencionó que se recomienda seguir estrictamente las medidas de sanidad recomendadas por el sector salud para que así haya un freno y un debido control de esta situación pandémica y del número de casos que se presentan en el país, así como en cualquier país del mundo en el que haya esta situación de pandemia por el COVID-19. Entonces, se puede destacar que también otros entrevistados mencionaban que se abrieran poco a poco estas empresas de restaurantes y tal, pero que había que ser más estrictos con las medidas de sanidad, que había que hacer conciencia o incluso una, una consecuencia del por si la gente no quiere seguir las recomendaciones. Como por ejemplo, creo que una nueva tendencia que se va a aplicar en el estado de Nuevo León es que el gobernador va a implementar que si no llevas mascarilla en la calle, te podrían multar o incluso arrestar por esa situación. Se me hace una buena opción porque eso provoca, se puede decir hasta cierto punto, miedo, y no es necesariamente malo porque eso básicamente obliga a la gente a que siga las medidas de sanidad que debieron de ser seguidas sin este tipo de acciones de parte del gobierno. Y entonces se me hace buena esta propuesta, pero básicamente yo opino que se debió de tomar este tipo de decisiones al principio de esta pandemia y no cuando ya está básicamente en su caso más extremo. Hemos durado, vamos a ver, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Más de 7 meses en situación de pandemia y sigue habiendo un gran número de casos debido a esta situación. Entonces, se me hacen muy válidas las soluciones que propondrían mis entrevistados para restablecer la economía en México. Pero básicamente todo está en la decisión de las personas. En el de si siguen este tipo de conductas, de seguir los protocolos de sanidad correctamente. Creo que si se llega a poder cumplir que la gente pueda hacer estas acciones, creo que ahí habría un deceso en los casos, al menos un freno, un detenimiento en el número de casos por día, importante al que presentamos actualmente. Y creo que solamente así se podría conseguir lo que conocemos en esta pregunta como restablecer la economía. Porque básicamente, si logramos un control de la pandemia, podremos lograr la reactivación de la economía como la teníamos anteriormente. Muchas gracias.